buenos días a toda la audiencia, buenos días a vos también, Andrea. Hoy veníamos a hablar un poco de esto, del peor de los impuestos, ¿no? Que es la inflación, justamente. La inflación. Muchas veces no es tenida en cuenta como lo que realmente es, que es un impuesto encubierto, que afecta a los que menos tienen, porque son aquellos que tienen menor capacidad para cubrirse de los efectos negativos de la inflación. Y bueno, este problema, ¿no?, que tiene la Argentina desde hace tantos años y que obliga a vivir reajustando y contemplando expectativas de suba de precios, como la que vamos a tener también el año que viene, la que hemos tenido este año, la que, bueno, hemos tenido en reiteradas oportunidades, y hasta tanto no se soluciona el problema que la genera, la vamos a seguir teniendo también. Bueno, ¿por qué la inflación es un impuesto? ¿O es como un impuesto? ¿Por qué? Sí, es como que se genera inflación entonces. Es un impuesto porque es un traslado de poder adquisitivo desde los tenedores de billetes, que somos todos nosotros, a el emisor de los billetes, que justamente es el gobierno. Cuando los precios, porque la inflación es el aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios, no es el aumento de algunos bienes, ya se le dice inflación, porque a veces hay reajustes de precios relativos. La inflación es cuando todos los precios suben de manera sostenida en el tiempo. Bien. Como bueno, nosotros en Argentina sí en algo somos expertos y en inflación justamente. Sí. En eso sí somos como expertos que podríamos dar charlas en el mundo, ¿no? ¿Cómo se vive con la inflación? Hay países que no... ¿Cómo sobrevivir a la inflación? Claro, podríamos dar un seminario, ¿cómo sobrevivir a la inflación? Bien. Sí, es un buen título. Pero hay países que realmente no la tienen o la tienen en niveles muy bajos, porque tampoco es que siempre es considerado algo negativo. Niveles muy bajos de inflación son considerados positivos para el incentivo a la producción, para el reajuste de precios, pero los niveles llega a un punto en el que una inflación como la que tenemos no tiene nada de positivo para la economía, al contrario, desalienta el ahorro, que a la larga es inversión y bueno, produce parálisis de la economía porque se pierde la noción de cuánto valen las cosas, se pierde la noción a la hora de calcular costos, que hace que se produzca un desincentivo constante, ¿no? Y en determinados momentos, viste que la gente hasta no te vendía nada porque no podían vender, no saben los precios, no saben cómo hacer, no hay financiación. Tal cual, tal cual. Las tasas de intereses se vuelven negativas, entonces ya nadie piensa en invertir, en hacer colocaciones financieras, porque realmente no rinde porque en términos te conviene, terminas gastando la plata, como nos ha pasado, de gastarla porque no sabes qué hacerla, porque tenerla guardada te genera una desvalorización. Vos tenés, qué sé yo, 10.000 pesos en enero, cuando llegas a diciembre. No, y este año un 40% menos. Imagínate, tenés 60.000, a fin de año 60.000 pesos de los 100.000, digamos. Pero si estuvieras tenés los 100.000 en términos nominales, o los 10.000, sí. Pero es una mentira, porque en definitiva, en términos reales, si lo llevas a principio de año tenés 6.000, ¿me explico? Qué tema. Y justamente ahí es donde está el impuesto, en esto de que se produce un traslado de poder adquisitivo desde los agentes que tienen en esa pérdida, sí, a el gobierno para financiar su gasto público, porque la inflación termina generando, el origen de la inflación siempre es esto de la sobreemisión de dinero por encima de las necesidades del mercado. ¿Por qué? Porque ¿qué produce? La emisión de dinero produce que haya más pesos en la economía. La mayor cantidad de pesos en los consumidores produce que aumente la demanda y eso se termina trasladando en un aumento de precios. Pero es porque el Estado está inyectando dinero en la economía para financiar su gasto público, que produce un déficit fiscal y el cual se termina financiando vía emisión de dinero. Emite sin respaldo, digamos. Claro. Emite el papelito nada más. Claro, compra títulos, sí. El Banco Central lo que hace en definitiva es comprarle títulos al Estado, el Estado y le entrega pesos y el Estado los vuelca en la economía. Pero ese aumento de dinero termina generando inflación. Llega un punto en el cual... O sea que la inflación es la genera el Estado. Tal cual, por eso es un impuesto, en definitiva.
Porque La inflación no la genera, digamos, yo pensé que la inflación se genera cuando aumentaba el dólar, con todo esto. Ah, ¿no? no, el dólar termina aumentando por la inflación, porque el tipo de cambio nominal Claro. es la inflación, el tipo de cambio real, perdón, es el tipo de cambio nominal sobre la inflación o el índice de precios. Llega un punto en el cual se pierde la competitividad que siempre se habla y se vuelve a devaluar. Pero el origen de esa devaluación es producto también de que el tipo de cambio real por la inflación ya es muy bajo. Entonces te ves obligado a devaluar para volverte de nuevo más competitivo. Es una consecuencia de la inflación. Tal cual, es una consecuencia. Es como decir, bueno, a ver, no, ponemos bien los números como son. Sí, pasa que vos tenés que volver a tener competitividad en el mundo y tenés un dólar caro, muy barato sería, o sea, muy bajo en términos nominales, términos reales, y en términos nominales termina siendo irrelevante en términos nominales cuánto está el dólar, porque lo que importa es cuánto está en términos reales el dólar, y eso juega la inflación en el medio. Bien. Por eso es que... Claro, el dólar subió porque por el tema de la inflación, por este 40% que vos decías, pero el dólar ¿cuánto subió? No, nosotros venimos de devaluaciones constantes y hemos devaluado en 2014, ha habido una devaluación, la fuerte, ¿no? Si no, siempre ha ido devaluando de manera escalonada, pero en 2009 hubo una devaluación, 2010-2009, y hubo muchas devaluaciones de esas que pegan saltos, ¿no? Que de un día para el otro nos enteramos que el dólar ya vale más. Y eso lo hacen justamente para recuperar competitividad. Bien. Pero en definitiva por eso es que, y Milton Friedman, un economista, decía que la inflación es una forma, palabras más, palabras menos, decía que es una forma de gravar a la sociedad sin tener que ir a recurrir a los poderes legislativos, porque justamente los impuestos se establecen por ley y la inflación, que es el peor de los impuestos, no se hace por ley, básicamente se hace por emisión de dinero, que la hace el mismo Estado, la emisión de dinero. Entonces es un impuesto y muy pocas veces considerado como tal, ¿no? Como lo que es, un impuesto. Pero si vos lo planteas así como un impuesto, es como que hasta yo puedo pensar que hay una intencionalidad. Es intencional la inflación. Hay una necesidad, en realidad, sí, que es financiar un gasto por encima de la capacidad de obtener recursos, el llamado déficit fiscal. El déficit fiscal, se gastó más de lo que se tiene que pagar, lo que se gasta, no es que se gastó, se gasta más de lo que entra. Y de alguna forma se saca con la emisión. Sí, hay distintas formas, una puede ser el endeudamiento y otra puede ser la emisión de dinero. Sí, ahora... Eso, entonces, ahí te maté con eso. ¿Pero qué dicen tus libros de eso? No, ahora tenemos endeudamiento e inflación. Sí. No tendríamos que tener inflación. Ahora tenemos una inflación inercial, que la inflación una vez originada es como un monstruo que es difícil de parar, una bola de nieve que va girando y cómo la frenás, porque tenés inflación inercial, que es la inflación que ya se genera por expectativa futura de inflación, porque si el año que viene uno ya dice la inflación va a ser del 30, y bueno, las paritarias van a cerrar por el 30, las cosas van a los bienes, servicios van a ir subiendo al 30, porque ya se espera, entonces es una bola de nieve generada que es muy difícil de parar. La forma de frenar la inflación es como lo están haciendo hoy, pero tiene un costo político muy fuerte, que es recesión y tasas por encima de cualquier posibilidad de mantenimiento de una economía normal, ¿no? Tasas arriba del 50 y pico %. Con eso se frena la inflación. Con eso frenar la inflación. El objetivo es frenar la inflación. El tema es que, obviamente... ¿Bajar la demanda? Claro. Vos bajando la demanda de pesos, precio, supuestamente. Tal cual, bajando la demanda de los bienes, servicios, llega un punto en el que no se puede seguir trasladando a precio la inflación y terminás o manteniendo el precio teniendo que bajar, porque nadie te está comprando. Eso es recesión y busca bajar inflación. El tema es que son recetas que, bueno, son difíciles de tolerar por cualquier sociedad. Y son recetas que siempre apuntan a que siempre hay alguien que tiene que achicar su economía. Porque la gente, a ver, yo no conozco todos los negocios, obvio, pero en este momento, si un comerciante aumentó, es porque a él también le aumentaron todo. No solo los insumos que él utiliza, sino, qué sé yo,
si lleva al chico al colegio, el aumento del colegio, bueno, va a cada combustible, el aumento del combustible. Claro, y todos vamos trasladando, también. y todos vamos trasladando nuestra suba de costos. Pero cuando no te permiten más subir tus costos, es como que tenés que hacer otro aporte más, digamos. Tal cual, cuando ya la recesión te impide trasladar a precio constantemente tu suba de costos, ahí se produce la baja o cuando se pone el freno a la inflación, vía recesión. Lamentablemente son recetas que no caen bien, pero bajar la inflación es muy difícil de lograr si no hay recesión en el medio, porque está ya generada por inercia, es una bola de nieve. Es una bola de nieve que lamentablemente no han podido solucionar. Recordemos que nos hablaban de que la inflación era muy simple de bajar y está la muestra de que no es tan simple de bajar. Hay muchos países que han logrado matar al monstruo de la inflación. Lo han logrado todos con... Es muy variable la receta aplicable, ¿no? Porque cada país tiene sus propias reglas en la economía interna. Pero todos han tenido recesión de por medio, porque está generada ya. Nosotros ya el año que viene tenemos una inflación inercial de este año, que la trasladamos. Pues ya tenemos muchas recesiones. Mucha recesión. Cada vez tenemos más. Sí, cada vez tenemos más. Escucha, Agustín, vos recién planteabas entonces que uno de los actores económicos de nuestro sistema que se beneficia con la inflación es el Estado. Bien, ¿no es cierto? Le ayuda a licuar, digamos, lo que emitió de más. Una cosa así. En realidad no es que licúa, sino que lo que vos ya no podés comprar porque tu moneda vale menos, es lo que ellos pueden comprar por haber emitido esos pesos. ¿Me explico? Ellos se han hecho de pesos y han podido comprar, financiar su gasto a costa de un detrimento en nosotros, los residentes del país, que bancamos una inflación. Por eso es que es un impuesto y que debe ser considerado como un impuesto. Bien. ¿Y hay algún otro grupo económico, aparte del Estado, que se beneficie con la inflación? No, yo creo que la inflación para la economía en general es negativa. Bien. Lo que yo puedo llegar lo que sí hay es abusos, ¿no? Pero lo que yo puedo llegar a ver es que cuando viene la inflación, ya podemos pensar que va a venir la toma de crédito. No? La toma de crédito por parte del Estado, por ejemplo. No, porque justamente son dos caminos diferentes que se pueden usar los dos. El anterior gobierno se financiaba vía emisión monetaria. Claro. Sí. De lleno utilizó la emisión monetaria para financiar a contramano de la no utilización de deuda. Hubo un real desendeudamiento. Se emitía, sí. Este gobierno, el actual, para mantener el nivel de gasto, ir reduciéndolo muy lentamente, optó por el endeudamiento y no la emisión. Al principio tuvo que emitir mucho, ahora, según ellos plantean, hay emisión cero, que por ahora sí lo vienen cumpliendo. La emisión cero justamente implica que hay cada vez menos pesos en la economía, como lo estamos viendo. No hay, entre la tasa y la no emisión de pesos, ya prácticamente no quedan pesos en la calle. Son dos formas de financiar un mismo problema, el gasto público por encima del ingreso. Uno produce esta inflación en la emisión monetaria, genera esta bola de nieve, y lo que está pretendiendo este gobierno es no emitir, bajar la inflación, pero no ha bajado el gasto lo suficiente como para no tener que recurrir a otra vía que fue el endeudamiento. Y bueno, ahora tenemos endeudamiento e inflación, así que... Tenemos las dos. Pero esta inflación, la actual, no es por emisión monetaria, es por bola de nieve y reajuste de precios relativos en lo que fue las energías, lo que fue el gas, bueno, las diferentes fuentes que venían con un retraso real, porque uno lo veía, pagaba realmente muy poco de gas. El problema fue que el ajuste fue muy severo, pero son dos formas de solucionar un problema de fondo, que es el exceso de gasto público por encima de las posibilidades de recaudación. Bien. Pero la inflación es un impuesto. Bueno, o sea, a ver, el Banco Central, que es el que emite, ¿no es cierto?, tiene una capacidad de emisión. ¿Eso es mensual o no? Sí, en realidad no tienen límites. El límite se lo autoimpone porque... Debería ser, ellos tienen como
estar bancados por el oro, ¿por qué? No, por dólares, por dólares, sí. O sea, debería emitir los dólares que entran, ¿sería así? Claro, tendría que tener la cantidad de dólares, la cantidad de pesos en base a su cantidad de dólares en reservas. Bien. Que, bueno, se habla de dólares, puede tener oro, pero todo se evalúa a precio dólar. Sí, entonces, oro puede ser. Claro. ¿Hay otra cosa? ¿No? ¿Diamantes, eso no? No, es oro o dólares. Sí, oro o dólares. O títulos, porque ahí está el tema, Si uno va al banco y se fija, hoy las reservas están en 50.000 millones, pongamos. ¿Cuánto hay de oro? No, el tema es que justamente si uno entrara a la gran bóveda del Banco Central y buscara los 50.000 millones de dólares, no los va a encontrar. Se dice que las reservas netas están rondando los 20.000 millones de dólares, el resto son títulos públicos, títulos que justamente para emitir le ha vendido el Estado al Banco Central a cambio de pesos para pagar su gasto. Entonces las reservas netas son realmente inferiores y hay un índice que justamente plantea un nivel crítico de reservas en el cual si llegan, se dice a los 10.000 millones de dólares en Argentina, si llegan a los 10.000 millones de dólares, los inversores y quienes invierten en el país de afuera empiezan a ver que el Banco Central no va a tener capacidad para seguir manteniendo el tipo de cambio vía venta de divisas y que se va a venir una corrida bancaria, entonces entran a sacar sus pesos, el Banco Central se ve obligado a devaluar de nuevo. Eso ya ha pasado y se dice que es cuando llega a los 10.000 millones de dólares. Bien, por eso netas. Entonces, para no emitir tanto, achica la economía, recesión, no hay plata en ningún lado, nadie busca plata para gastar. Sí. Entre que no hay, el que tiene tampoco lo gasta, o sea, entonces ahí emite menos. Claro, hoy no está emitiendo, pero hay otro problema con las LELIQ, que es que justamente básicamente para el pago es promesa de emisión futura. O sea, de alguna forma lo van a tener que pagar y van a tener que volver a emitir. Van a tener que emitir porque ya lo prometió. O sea, es como que no va a tener otra opción, va a tener que pagar eso vía emisión. Sí. Pero sí, yo acá lo que quería... O sea, ya estamos entendiendo un poco este tema de la inflación. Sí, que todos entendemos las consecuencias. No, hay que entender las causas. Pero hay que entender las causas, justamente. Es una cosa bárbara. Bueno, me alegro haberte transmitido. Lo veo a Macri y le digo, por favor, terminemos con la inflación. Tal cual, eso yo creo que es fundamental para que podamos empezar a crecer de nuevo, es frenar la inflación. Yo trabajo 8, 10 horas por día, 2 horas por día, lo que sea, pero manéjenme esa situación. Aparte ya estamos endeudados de nuevo. Sí, somos en inflación, somos en el ranking, estamos quinto en el mundo, o sea, quintos en el mundo. Y nos siguen países que están en el rango innombrable. El primero, bueno, el número 1 Venezuela, con inflación arriba de 10.000%. Después tenemos ahí, me hice un mini listado, hablemos de los países y realmente no sabe. Sudán del Sur, Sudán, Irán y quinto Argentina, o sea, somos un papelón en ese sentido, ¿no? Ser quinto en el mundo y los nombrados no son ejemplo de nada. Y vos decías que también, no le echemos toda la culpa al gobierno nacional, hay algunos que se abusan. Y en eso yo doy fe porque lamentablemente, y acá gente póngase las pilas, vos buscás un presupuesto y uno te dice 100, el otro te dice 50 y el otro te dice 30. Para lo mismo, ¿o no? Sí. Pasó, ya, casi me muero. Hay abuso en lo que es la marcación de precios, justamente, sí, fundamental porque hoy, pero el vendedor no tiene una mala intención, o sea, no vamos a hablar de que el objetivo de cualquier comerciante, empresario es ganar dinero, eso no puede ser tomado como un crimen. Sí existen abusos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos lo que buscan es no perder poder adquisitivo y la verdad que muchas veces están mareados porque dicen cuánto va a ser, ya se pierde los precios relativos, perdés la noción de cuánto valen las cosas, perdés la noción de cuánto van a valer porque suben, bajan, acá no bajan, acá solamente suben, sí. Pero se pierde la capacidad de predicción y de estar tranquilo, entonces subís por las dudas. Subís por las dudas y algunos suben doble, triple. Muy bien. Bueno, Agustín,
Está mejorando, decís entonces. La inflación sí. El tema de la recesión. Claro, o sea, ahora veo que hay una Pero ahora aumenta todo. De nuevo. sí, enero, Los impuestos. sí, Bien, sí. eso genera inflación. En realidad es inflación ya inercial, está incluida dentro de las proyecciones de inflación del año que viene. El año que viene hay algunos que te hablan de una inflación del 25, otros del 30, otros del 23, dependiendo, ¿no?, a quién se escuche, y hay que escuchar a todos y hay que tomar cada uno su propia conclusión en base a cuál cree que es más verídico. Pero arrastran ya inflación inercial y ahí está el problema. Hoy no hay emisión, pero la bola de nieve sigue corriendo. Si entraran muchos dólares, sería una manera de parar, ¿o no? No es una variable a contemplar. A ver, el ingreso, Porque se puede emitir más, ¿o no? el ingreso de dólares lo que hace es hacerte reservas Sí. al Banco Central, porque cuando entran los dólares deben ser cambiados a pesos, nadie cobra en dólares, sí. se cobra en pesos a tipo de cambio. Esas reservas ingresan al Banco Central. Pero la inflación, para bajarla, lo hacen vía tasa, vía no emisión. Bueno, pero la tasa está alta para que nadie saque dinero. Claro, O sea, cuando la gente le dice, mira, está buenísimo, los voy a juntar a vos con el ingeniero de precios. bueno, Está bueno. Porque, ¿qué dice? Va el productor lechero y dice, oye, pero no puedo hacer nada, porque no puedo crecer, porque tengo la tasa, ¿cuánto está la tasa? 40%, ¿cuánto o más? arriba. Hasta hace poco estaba el 60, ahora Sí. frenaron esa restricción. No hay mínimo. Antes el mínimo era 60. Imagínate vos. Dice, yo no lo puedo hacer. Y bueno, y acá habría que decirle, y es lo que queremos. Claro, es que Nadie saque sí, un crédito, digamos. es lo que quieren, porque el objetivo firme es de bajar la Y inflación. bueno, entonces, ahí está. ¿Qué te vas a quejar si es lo que quieren? Ahí está. Bueno, Agustín, Hoy vine con un tema una maravilla. que da siempre de qué hablar, ¿no? Y bueno, termina produciendo lo que vos decís, la necesidad de seguir aumentando los otros impuestos, y de golpe te suben los peajes, y en enero viste que sube todo, Sí. y nos pegamos un susto. Sí. Y es así, uno también desde mi lugar actual debo tener que armar una tarifaria, transmitírsela al intendente para reflejar subas, pero justamente el problema es por inflación, o sea, somos una consecuencia del problema de fondo también, que es esto de la inflación constante y creciente. Muy bien, tenés razón. El tema es hasta cuándo la gente lo va a pagar. Hay cosas, no como decimos, el peaje lo van a pagar. Te obligan, pero hay otras cosas. No. Es que ese es el problema, y ahí está la gran discusión, pero ya nos iríamos, Vamos a lo dejamos para otra vez. La dejamos para otra. Bueno, el contador Agustín Insaurralde con su columna de economía y conociendo más sobre la inflación.